Relatomanía. La violencia. Efectivamente. La violencia. La violencia en la literatura. Mira, yo siempre he pensado, si nos ponemos así en plan filosóficos, ¿vale? Que la violencia en la literatura tiene que ser como la sal, ¿vale? En dosis pequeñas te adereza y te alegra un plato, por así decirlo, ¿vale? Te cambia el sabor, pero bueno, hay que tener cuidado porque si la usas en exceso te tapa la historia, o sea, te tapa el sabor de todo. Vale. A ver, hay que tener en cuenta que la violencia siempre ha marcado escenarios principales, ¿vale? No hay más que ver, pues, por ejemplo, algo bélico, ¿vale? Algo de zombies, propiamente dicho, ¿vale? Pero tiene que ser, o sea, te marca un trasfondo, ¿vale? Te marca un motor. El motor ese es la violencia, o escapar o combatirla, ¿vale? Y es uno de los que genera con más radicalidad el cambio. Efectivamente, bueno, de hecho, ¿quién no conoce? Hay cientos de películas, de libros, de historias, ¿vale? Donde la violencia pues, es el eje principal. Ahora mismo te metes en Netflix y prácticamente el 80% de las series de anime o de las series coreanas… Todo tiene ¿vale? violencia hoy en día. O sea, en mayor o menor medida. Del 1 al 10 pasan por todos esos… ese abanico. Efectivamente, pero ¿qué pasa aquí? Que tenemos un problema, ¿vale? Que hasta hablamos de la violencia en la literatura, en la narrativa, en el cómic, en el libro, en la hoja escrita. Ahí ya tenemos una complicación, porque, por ejemplo, en un cómic va acompañado de imágenes y esas imágenes pueden ser más o menos gráficas, ¿vale? Pero, por ejemplo, nos ponemos a escribir a la hora de escribir una escena de violencia, si no va acompañada de imágenes, ya tenemos que jugar otras cartas. ¿Vale? Tenemos que jugar con la extensión de las frases, con la contundencia, descripciones que no te alejen del desarrollo. O sea, describir un combate sin aburrir es complicadete. Es complicado, es complicado. Y que, porque después somos muy Flanders, porque como seres humanos rechazamos la violencia en el mundo real, pero esa sal que tú has dicho parece que gusta, porque si constantemente aparece violencia en las obras literarias y en los más media, es porque consumimos violencia. Efectivamente, igual que se consume violencia, se consume sexo, el romance prohibido, el sexo, se consume las historias de desamor y que luego terminan bien. O sea, son cosas… ¿Por qué? Porque te sube la endorfina, te altera todo el proceso hormonal, esa dopamina, esa endorfina, todo, te mete el subidón y dices tú, ¡uf, qué mal, qué mal! Ah, pero tengo un final feliz, me quedo tranquilo, yo, qué guay, pues he echado aquí un ratillo. ¿Entiendes? Es así, o sea, estamos predispuestos a eso, o sea, es lo que nos dan. Yo creo que, por ejemplo, de fantasía, el que trajo la violencia o la muerte de vuelta, de algo un poco olvidado, quizá fue un poco George Martin, por decir alguno, con matar a sus propios personajes de maneras realmente violentas, ¿no? En el mundo de la fantasía. Y, por ejemplo, el otro día, cuando trajimos Brandon Sanderson, que no sé si lo dije, hay algunas muertes que te dejan que no te ha importado de que ese personaje no haya muerto. Entonces… entiende la satisfacción de esa violencia, puede ser mayor o menor, y ahí es verdad, y existe una satisfacción. Pero bueno, si nos ponemos… Efectivamente, tienes toda la razón. O sea, el impacto que genera la endorfina que dices tú como satisfacción. Sí, entenderme. Es para que veas tú, incluso Tolkien, la saga del Señor de los Anillos, es violencia pura y dura. Están todo el día en guerra, están todo el día matando orcos, están todo el día matando tal. Lo que pasa es que, como te los pinta como los malos y los buenos que van avanzando, abriendo camino, pues como que tampoco se vive tanta esa sensación de violencia, salvo momentos puntuales, ¿vale? Como puede ser Minas Moria, el Abismo de Hel. Sí, no hay ningún sindicato de orcos clamando por la muerte de su raza. Está claro. No, creo que no lo hay. Efectivamente, ya te digo, pero bueno, es curioso cómo te cambia la historia. Sigue siendo violencia, pero la forma de expresarse cambia totalmente. O sea, según el lenguaje, si es un lenguaje audiovisual, obviamente es de una forma, y si es un lenguaje escrito, pues obviamente de otra. A mí hace tiempo me gustaba participar en foros de rol de combate, ¿vale? Y digamos que aprendí mucho leyendo, y sobre todo cometiendo fallos, leyéndome a mí mismo a la hora de escribir. Y no es que yo sea un experto ni de lejos en desarrollar escenas de violencia o escenas de acción de lucha. Detectaste una serie de puntos que ayudan mucho a… Efectivamente, y vi la complicación de hacerlo, ¿entiendes? Porque tú puedes ser muy descriptivo, pero es que tiene que ser… Si yo quiero desarrollarte una escena de acción en la que tú y yo nos estamos peleando, no puedo decir
Entonces Mauro cerró el puño, retrocedió lentamente buscando el giro de cadera y con la inercia hacia adelante dijo: «¡Toma, hostia, chuso!». Claro, No, nos ¿entiendes? dormimos, o sea, ese Eso es, golpetazo se queda reducido a la mínima. Exacto, tendría que ser: cierra el puño, se lo estampa en la cara, ¡plá! No hay lugar, esquiva, le pilló por sorpresa. O sea, frases cortas, contundentes, buscar fuera esa descripción, fuera, jugar con ese color, con esa esfera de oscuridad, de sangre, de dolor, ese dolor agudo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es complicado. Y digamos que Crosset hace esto a la multiplicación por el 1000, es decir, centra la violencia y la descripción, claro, usa imágenes, no usa tanto escritura. Pero tiene su... O sea, claro, tú ten en cuenta que todo esto está dibujado a mano, todo esto está pensado, cada viñeta está requete pensada, con lenguaje de cómic, buscando ese impacto. O sea, es otro lenguaje que también te transmite eso mismo, pero con un golpe de ojo. ¡Boom! Y de aquí yo me iría directamente, pasando de las violencias a esas imágenes, a ese del mundo gore, ¿no? Ese subnicho, nicho dentro de la violencia, porque una cosa es una batalla, una pelea o un acto violento, y otra cosa es la recreación o encontrar ese input, ese placer, esa experiencia, ¿no? Dentro. Efectivamente, ¿por qué nos impacta el gore? Efectivamente. Vale, pues en mi opinión, ¿vale? Que es mi opinión, yo creo que el gore tiene tanto impacto en nosotros, es esa censura, ¿vale? Esa búsqueda de lo tabú. Es la censura. Ese punch emocional ahí que te sobrecoge, ¿vale? Nos lleva ahí a un mundo salvaje, sin reglas. Claro. Y que si te pones a pensarlo fríamente es curioso, porque vivimos... O sea, la naturaleza es gore, 100%. O sea, no tienes más que verte un documental de National Geographic, pero de los que se lo toman en serio, para que veas que un animal acaba de parir y automáticamente hay un depredador preparado para comerse ese niño, esa cría. ¿Entiendes? Cuando una manada cruza, el más débil es el que se muere. El depredador se mancha la boca y las garras para matar. Eso es gore. Y lo vemos, y estamos esperando que venga el documental esa parte. Efectivamente, estás esperando ese momento, el final del acecho, o sea, que ese acecho se remate. Claro. ¿Y qué pasa? Yo creo que también nos impacta el gore, porque ahora mismo, porque ya tenemos otro instinto de supervivencia, ¿vale? Ya vivimos de otra forma, estamos acomodados, estamos en lo alto, ¿vale? Y la cadena trófica, o sea, no tenemos depredadores, que los hay, pero que no conviven con nosotros. Es una curiosidad oscura, ¿no? Por qué sucedía en ese mundo arcaico. Pero esa fascinación de ver cómo un animal ataca y mata a un compañero es un sistema biológico de defensa. Esa imagen se te queda grabada. No es que sea agradable, pero te impacta, se te queda grabada, y la próxima vez que ves a ese animal, el primer recuerdo es qué fue lo que le hizo ese amigo tuyo, ¿entiendes? El gore, digamos que ha sido crucial. Bueno, gore, a ver, esas escenas, esos impactos emocionales han sido cruciales para poder sobrevivir, ¿entiendes? Para en el momento en el que una persona se acercaba, iba caminando por la selva y de repente veía un animal, me da lo mismo que sea un animal venenoso, que sea un animal, en plan, pues un jaguar, un felino, lo que sea. Tú lo veías y esas experiencias previas se te han grabado en la impronta, ¡boom! Y tu cerebro te dice, ojo, cuidado. Y es curioso porque si pones la parte del sexo y la parte del gore, cuando uno es más joven y cuando lo ve con los padres a lo mejor escenas de sexo, te causa como pudor o como una especie de vergüencilla. Pero la violencia se la causa a tus padres, a ti no. Totalmente. Tus padres dicen que no veas tú el niño, por Dios, que ¿entiendes? Y cuando llega la violencia y ese momento que cruza la frontera al gore, son los padres los que realmente dicen, hostia, quita, le entra. ¿Por qué será esto? ¿No? Porque tienen el conocimiento del daño que puede hacer a lo mejor una educación en violencia, ¿no? Yo creo que esto ya es una reflexión que se me está ocurriendo ahora mismo. Vale, yo creo que, mi hijo va a cumplir 9 años ahora y yo personalmente no me gustaría pillarle viendo porno, pero bueno, lo verá, igual que lo vio todo el mundo en su día, igual que lo ve. Pero digamos que es porque personalmente no creo que el porno sea algo educativo, ¿vale? No creo que tengan que educarse en función a unos valores
que son escenografía representando situaciones que despertan morbo, ¿entiendes? No quiero que esa sea la educación sexual para mi hijo. Y después tenemos esas escenas de ultraviolencia que pasan al gore. Efectivamente, pues dices tú, esa escena de ultraviolencia. Que también pues causan morbo, no en todo el mundo, pero obviamente sí. existe. Y mira, hoy venía escuchando, de la que volvía del trabajo, estaba escuchando un podcast en el que hablaba de la repercusión pues, de los videojuegos violentos, por ejemplo, en la gente. ¿Te acuerdas allá por el año 2000, no, en el 1990 y algo, del asesino de la katana, que en teoría se le achacó al juego Final Fantasy VIII? Obviamente, me acuerdo. Pues que sepas que el gizarillo Oliver Jiménez Salazar, que fue con el que escapó, fue conmigo a clase, ese chaval. Para que veas tú cómo, en qué ambiente se movía el pequeño chuso. Hostias. Pues el tema era que un psicólogo decía que esa violencia no tiene por qué ser un condicionante, a menos que tú en tu casa ya estés viviendo esa violencia, que en ese caso sí podría ser un atenuante. ¿Entiendes? Pero que en una persona, vamos a catalogar normal, en un ambiente funcional, en un ambiente relativamente sano, esa violencia no debería ser un condicionante para que tú te vuelvas violento. Que el niño no va a decir, como acabo de ver que esto ha pasado en la película, voy a hacerlo yo también, me voy a coger una katana y voy a empezar a matar gente. En España, los que estéis ahí detrás, fue el antes y el después de lo que vemos es lo que hacemos, ¿no? Con todo este mundo de los videojuegos, los juegos de rol. Escribir en comentarios si os acordáis de eso y qué opinión tenéis. ¿Realmente estamos afectados por todo eso que estamos consumiendo? ¿En qué porcentaje? No lo sé.